Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El presidente de Estados Unidos retrasa la guerra comercial con México y con Canadá durante un mes, pero acaba de abrir un nuevo frente con China. Donald Trump ha firmado esta noche la orden que suspende los aranceles del 25% con Canadá y con México, y su administración presume de ver cómo los demás se han arrodillado. Esa es al menos la expresión que ha utilizado la portavoz de la Casa Blanca. Según la CNN, Trump frena los aranceles con sus países vecinos, pero sin embargo mantiene las tasas del 10% que había anunciado para China. De hecho, ahí está lo más inmediato, porque esos aranceles con Pekín han entrado en vigor hace apenas una hora y ya hay respuesta por parte del gobierno chino. Bayo, buenos días. Buenos días, y tal y como se esperaba, Pekín devuelve el golpe, anunciando aranceles que oscilan entre el 10 y el 15% a las importaciones de gas natural licuado, carbón, petróleo y equipos agrícolas de Estados Unidos. Un castigo que China empezará a aplicar a partir del próximo lunes, mientras ultima su demanda ante la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles impuestos por Donald Trump, quien justifica su castigo comercial a China acusando a su gobierno de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo a través de las fronteras de Canadá y México. La Casa Blanca, eso sí, confirma que Xi y Trump tienen previsto hablar en los próximos días. Se desconoce si eso pondrá fin o no a la guerra comercial que ha abierto Washington con Pekín. Crece la tensión con China mientras se aplaza, como les decíamos por ahora, la guerra arancelaria con México y con Canadá. José Luis Astreola. Hola, buenos días. A cambio, el gobierno de Trudeau y de Sheinbaum se comprometen a reforzar sus fronteras y trabajar contra el narcotráfico. México va a desplegar a 10.000 militares en su frontera norte. La negociación con Canadá ha sido algo más complicada, pero Trudeau cede. Va a invertir 1.300 millones de dólares en reforzar sus fronteras, va a incluir a los cárteles de la droga en las listas de grupos terroristas y designará un zar fronterizo, una figura específica para las deportaciones masivas. Trump se agarra a su política de amenazas comerciales mientras va sumando otras alianzas. Esta madrugada, por ejemplo, ha anunciado un acuerdo inédito con el gobierno de Bukele en El Salvador. Es inédito porque Bukele pone a disposición de Estados Unidos sus cárceles para que lleven allí no solo a personas migrantes que hayan cometido crímenes, sino también a criminales de nacionalidad estadounidense para que los lleven a El Salvador. A cambio, Washington dice que va a pagar una tarifa a El Salvador para mantener sus prisiones. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita en El Salvador, ha dicho que esta es la mayor y más generosa medida migratoria del mundo. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, que según los cálculos del Ministerio de Trabajo beneficiará a más de 12 millones de trabajadores. Lo que ahora está por ver es si esa medida va a tener apoyos suficientes para cuando llegue al Congreso. Junts ha dicho de momento que estamos en la misma fase que con el decreto Ómnibus. O sea que esto sale del gobierno hoy, pero que de momento no tiene consenso para cuando llegue al Parlamento. Hoy es el primer paso, en todo caso, en un movimiento político que encabeza Yolanda Díaz. Hace un año que el gobierno, los sindicatos y los empresarios empezaron a negociar, aunque la patronal se levantó de la mesa. Estefanía Salvatierra. La reducción de la jornada laboral llega este martes al Consejo de Ministros y lo hace como anteproyecto de ley. El texto recoge una nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores en la que se modifica, entre otros, el artículo 34. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 37 horas y media semanales y no de 40 como hasta ahora, sin que el salario se vea afectado. Se refuerza también el registro de jornada. Deberá ser digital y permitir el acceso en remoto a la inspección de trabajo. Y el derecho a la desconexión será irrenunciable. Y esto se concreta en que el jefe evitará cualquier tipo de comunicación con sus empleados una vez estos hayan terminado su jornada laboral y no sufrirán represalias si no responden llamadas o correos electrónicos. El texto señala que la empresa recibirá una multa por cada trabajador que incumpla una de las normativas establecidas. Una infracción grave podrá ser sancionada con hasta 10.000 euros. Hoy, precisamente, vamos a conocer los datos del paro del mes de enero. Suele ser un mes malo para el empleo. El mercado laboral cerró 2024 en España con la tasa de paro en el 10,6%. Y todavía en esta portada las palabras de la futbolista Jenny Hermoso en el juicio a Rubiales por el beso no consentido y las coacciones posteriores a la jugadora. Me sentí poco respetada. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese
ese acto. Jenny Hermoso declaró ayer en la Audiencia Nacional que jamás lo consintió, que sintió asco. Explicó que ese beso estaba fuera de contexto porque era su jefe quien la estaba besando y eso, dijo, no ocurre en ningún ámbito social o laboral. Por las reacciones a un juicio que es público, empezamos el martes, es 4 de febrero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo que ocurrió en la final del Mundial Femenino del pasado agosto del 23 supuso un punto de inflexión en la calle y en las instituciones. El juez ha decidido que el juicio sea íntegramente público y la expectación en España y en el extranjero es máxima. Hoy declara el actual seleccionador Luis de la Fuente y ayer inauguró el proceso la propia Jenny Hermoso. Ella explicó que esperaba que la federación fuera su lugar seguro, que la defendieran y que por el contrario se sintió completamente desprotegida, sola. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Ayer tuvo que reencontrarse Jenny Hermoso en la Audiencia Nacional con Rubiales, que está acusado de agresión sexual y coacciones. Se lo cruzó en los pasillos y tuvo que testificar delante de él. Tuvo que recibir o ha recibido asistencia psicológica o terapéutica de algún tipo como consecuencia de los hechos objeto del procedimiento. Estoy escuchando todo el tiempo. Sí, que está hablando con su abogado. Siga. Durante toda la declaración de la jugadora, y el expresidente de la Federación no dejó de hablar con su abogada hasta incomodarla durante la intervención. El juicio puede marcar un antes y un después en la normalización de este tipo de conductas. Mariola Lourido. El testimonio de Jenny Hermoso pone el foco en algo fundamental. Las mujeres no tienen por qué soportar besos y tocamientos no consentidos, dice en la cadena SER la jueza de violencia de género Cira García Domínguez. Puede ser una llamada importante para la denuncia. Un antes y un después para la visibilización de este tipo de comportamientos sexuales que han pasado socialmente y tradicionalmente invisibilizados y normalizados, y desde luego en este caso que se produce en un contexto de poderes o una situación de subordinación. La magistrada señala además que no es normal que Hermoso tenga que cruzarse en los pasillos con Rubiales. Se incumple el estatuto de la víctima. Con lo cual se tenían que haber adoptado medidas para evitar la confrontación entre la víctima y el agresor. La primera jornada del juicio retrató a la Federación de Fútbol como una estructura piramidal que desprotegió a la jugadora e intentó tapar el presunto delito. Por primera vez en España, una jueza ha enviado a juicio la eutanasia de una joven. Se trata de una paciente parapléjica de 24 años. En agosto, lo contamos aquí en la SER, su padre consiguió paralizar que recibiera la muerte digna a pesar de que su hija contaba con todos los avales médicos. El juzgado quiso entonces ser prudente y estudiar el caso, y ahora, tras los recursos y escritos de las partes, esta jueza de Barcelona sigue adelante y los cita el próximo 4 de marzo. Será entonces cuando decida si autoriza o no la muerte digna de esta joven. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Sí, según Podemos Avanzar, el próximo 4 de marzo a las 10 de la mañana se va a celebrar en Barcelona un juicio inédito para decidir sobre la vida de esta joven que quedó en silla de ruedas hace más de 2 años tras intentar suicidarse. Ella va a ser la primera en declarar. Hace más de medio año que se le debería haber aplicado la eutanasia, le tocaba el 2 de agosto, pero el día antes su padre, representado por la Asociación Ultracatólica Abogados Cristianos, solicitó al juzgado que paralizara su muerte asistida, alegando que su hija tenía problemas mentales y que lo que pretendía en realidad era un suicidio encubierto. En la vista, dentro de un mes, la jueza también ha citado a declarar a 7 médicos de los más de 20 especialistas en neurología y psiquiatría que la atendieron y avalaron por unanimidad la eutanasia. Son testigos solicitados por los abogados de la Generalitat que dicen estar perplejos con que un procedimiento que afecta a la dignidad humana se haya paralizado durante tanto tiempo sin que el padre haya presentado ninguna prueba científica. Escriben que su única y censurable finalidad es retrasar la eutanasia por simple divergencia ideológica. A partir de hoy, Día Mundial contra el Cáncer, cualquier persona puede acceder a una enorme base de datos sobre los recursos con los que cuentan las comunidades para prevenir y tratar esta enfermedad. La herramienta, que se llama masdatoscancer.es, puede corregir la falta de equidad entre territorios. Es una información de Marina Fernández. La tasa de oncólogos especialistas en radioterapia de Cantabria multiplica por 6 la de Murcia, y Cataluña cuenta con el doble de equipos de resonancia magnética por millón de habitantes que Andalucía. Lucía Abud, de la Asociación Española contra el Cáncer. Los datos nos permiten tener un diagnóstico respecto de las posibilidades o las oportunidades que tienen los ciudadanos para enfrentar el cáncer en los distintos territorios de España. Año y medio de trabajo para localizar estos datos de fuentes oficiales y poner de manifiesto que hay otros fundamentales que no se están registrando, como los de supervivencia. Marina Morán, directora de Asuntos Médicos de la asociación. Por ejemplo, el acceso a la investigación, número de ensayos clínicos, muertes tras la cirugía de cáncer. La Comisión Europea acaba de publicar un informe que señala precisamente disparidades considerables, lo dice así, en la reducción de mortalidad por cáncer en las diferentes autonomías. Hoy por hoy noticias.
Tras el segundo aplazamiento del desahucio de la Casa Ursola en Barcelona, los propietarios ya se plantean vender el edificio. El desahucio estaba programado para las 5 de esta madrugada, pero ayer volvieron a suspenderlo hasta el próximo día 18 por la movilización ciudadana. Los inversores que se hicieron con la finca, que ya se ha convertido en un icono de la crisis de vivienda, publicaron ayer una carta en la que abren la puerta a librarse del inmueble. Radio Barcelona, Pol Valero, bon día. Bon día. El responsable del fondo de inversión que tiene la propiedad de la finca acusa al sindicato de inquilinas de instrumentalizar el caso de Josep y de no querer encontrar soluciones. Amenaza de que si vende el edificio modernista, el siguiente propietario quizás sí sea un fondo buitre, dice literalmente, que no tenga interés ni en preservar el patrimonio ni en llegar a acuerdos. El Ayuntamiento de Barcelona confía en encontrar una solución en los próximos 15 días y asegura que las partes han aceptado una mediación del defensor del pueblo. Este plazo de 15 días da una nueva oportunidad a la propiedad para sentarse a negociar, como hace 3 años que estamos pidiendo. Es Enrique Aragonés, portavoz del sindicato de inquilinas, que eso sí avisa que no quiere negociar individualmente el caso de Josep, sino que piden una solución colectiva para los 5 vecinos de la Casa Ursola amenazados de desahucio. Informaciones de Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Diego, buenos días. Buenos días, Ángel. Y de Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Hola, buen día. Vamos a empezar en Andalucía y con esta iniciativa del Betis, que presenta la primera camiseta fabricada con algas marinas invasoras para concienciar sobre la gravedad de estas especies, la presencia en las costas andaluzas. Sí, es que es un problema, Ángel, para los bañistas, para los pescadores, para el medio ambiente, para el ecosistema del estrecho. El Betis quiere contribuir con Forever Green, que es su plataforma medioambiental, con esta campaña. En Tarifa ahora mismo se acumulan toneladas de algas invasoras asiáticas en un vertedero. Cuesta unos 4 millones de euros el traslado. Es un problemón también para el ayuntamiento de Tarifa. Pues el jueves se van a ir allí a Tarifa a presentar estas camisetas que el equipo lucirá para concienciar de este problema. Lo harán con un buzo también que mostrará con su cámara de televisión cómo las algas están invadiendo el estrecho. Es una loable iniciativa del Betis. Ahora los aficionados Ángels esperan que estas camisetas ayuden a que el equipo pueda ganar alguna Europa League, como ha hecho el Sevilla ya en 7 ocasiones. Mira, ya estaba yo pensando, ¿cómo está Diego Suárez contando algo que está haciendo el Sevilla? Ahí el Betis, claro, ya tenías que meter ahí la cuña. Pero bueno, debo decir que el Sevilla tampoco está para que se hable mucho. Exacto, y que la iniciativa de las camisetas es muy buena. Desde luego que sí. Se ha celebrado en Ibiza, Mamen, el Mundial de Arroz de Matanza con más de 150 equipos. Sí, se trata de un concurso gastronómico aprovechando la festividad de Sant Antoni, que ha tenido lugar en Sant Antoni de Portmain. Han participado en esta última edición, Ángels, más de 150 equipos. Empezaron siendo 4. Luchaban por hacerse por el primer puesto, estos 150, y para hacer la selección lo que se hacen es 2 grupos de jurado, unos prueban los arroces pares y otros los impares. De aquí salen los 6 primeros clasificados y el orden. Nos cuenta Vicent Sala, el organizador del evento, que hay mucho nivel, que está muy reñido. Y este año, Ángels, el nombre del ganador ha sido para el equipo Lo que el cerdo se llevó. Que hay 5 o 6 equipos que están por la Champions todos los años. El que el año pasado quedó cuarto, este año ha quedado segundo. El que el año pasado quedó tercero, este año ha quedado primero. Para ganar hay que hacer el arroz. Entre 150 arroces, la verdad es que se nota la diferencia entre ese arroz y todos los demás. Y tú me dirás, es muy difícil, pero se nota. Así que era obligado preguntarle cómo tiene que ser el arroz de Matanzas para ganar. El arroz de Matanzas no tiene que ser un arroz caldoso ni un arroz seco. Tiene que ser meloso, encalladito. Los ingredientes: pollo, carne de cerdo, buen caldo, una buena picada y rovellons, pabrasos, azafrán, tota especie, pum pum pum, y luego el truquito de cada uno. Ya sé que es pronto, pero a mí ya me han dado pum, pum, pum. Me ha encantado de esa manera. Mira, además, Ángels, hay 150 equipos, 15 personas por equipo, más los que vienen a disfrutar del arroz de Matanzas popular, que se hace con 130 kilos de arroz. El año pasado cuentan que con 90 se quedaron cortos. Hay charangas, hay baile, hay DJs. Trae a gente, cuenta, de otras islas e incluso de la península. Ha colgado el cartel de completo en algunos hoteles. Y lo más bonito de todo, los recaudados para una buena causa. La Asociación Pitiusia de ayuda de afectados al cáncer. Muy bueno, también buena iniciativa. Diego, que ayer ya estuvimos contando toda la polémica que se armó por esa chirigota negacionista en el carnaval en Cádiz, al final ha quedado desclasificada.
Sí, más allá del debate de la libertad de expresión, es que la chirigota Ángels era un desastre, un bochorno. El público les abucheó, pero es que si se hubiera callado el público, es que ni se les escuchaba, ni se sabían las letras. Los componentes que habían sido contratados antes, un guitarra, el bombo, se fueron marchando cuando vieron el panorama. Hasta el actor Óscar Terol, que participó al inicio ayer, pidió disculpas en las redes sociales. Yo lo pasé fatal, horrible. Pido disculpas a la gente del Carnaval de Cádiz por el espectáculo bochornoso a nivel estético y artístico. La chirigota ha sido eliminada finalmente por exceso de componentes, por tanto ni cobrará los 1.000 euros que cobran las agrupaciones por derechos de autor. Una auténtica provocación. Diego, Mamen, gracias. Un beso. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro. El teatro debería servir para educar para la vida, para crecer para siempre, para hacer cosas nuevas, para ser felices para todo. ¿Y la escuela? Han agotado casi todas las entradas y no nos extraña porque es una obra tan tierna como divertida. La mujer fantasma, una creación de la compañía T de Teatra, escrita y dirigida por el argentino Mariano Tenconi Blanco. La resaca es una experiencia de resurrección. ¿Qué debo hacer? Debo seguir esperando a que mi marido me llame. Con 4 actrices extraordinarias que interpretan a 4 maestras en los años 70. Una abandonada por su marido, otra atravesando un duelo por su madre, la tercera enamorada de la nueva profe de gimnasia y una cuarta que ha perdido la cabeza o está perdiéndola. ¿Cómo eran tus maestros? ¿Cómo eran tus maestras? ¿Y qué recuerdos tiene uno de eso? La etapa formativa nos perfila, no completamente, pero que uno puede conocer a una persona conociendo cómo fueron sus maestras, digamos. Una obra que nos pregunta qué es el teatro, que nos invita a una sesión de espiritismo que va de lo íntimo a lo político y salpicada también por la memoria histórica. Cada una un monólogo con su propio peso y personaje que, aunque estén relacionados porque son maestras de la misma escuela, la historia es de ese personaje. La mujer fantasma cuenta además con 2 músicos que interpretan en directo. Ahí mismo hizo su entrada la mujer fantasma. Está en el Valle Inclán de Madrid hasta mediados de mes y después gira nacional. Vic, Ponferrada, San Joan d'Espí, Segovia son algunas de las paradas ya cerradas. No se la pierdan si tienen ocasión. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.